Acompáñame al libro de Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y como título, para los que toman notas, hoy vamos a hablar de guiados por los sentimientos. Guiados por los sentimientos. Romanos 8. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 14. Quiero leer Romanos, luego vamos a ver Génesis 3 y luego volvemos a Romanos a explicar unos puntos allí. Romanos 8 y luego Génesis 3, al 1 al 14. A medida que nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos aprendiendo, vamos creciendo en discernimiento, vamos viendo más claramente la verdad, entre la verdad y la mentira. Vamos madurando en el discernimiento espiritual. Y a medida que vamos centrándonos en la palabra y el Espíritu nos va arrojando luz, vamos identificando, como dice Hebreos 5:14, dice que los que han alcanzado madurez son aquellos que han sido ejercitados en la palabra. Los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Y es así como podemos discernir mucho más profundamente que un ser humano en el sentido natural que no es cristiano. Primera de Corintios 2, no tienen que buscarlo, solamente voy a usar una referencia, no tienen que ir allá. Dice que nosotros tenemos el Espíritu y que ahora nosotros no somos juzgados de nadie, porque vemos más allá de lo que el ser humano, cuando digo ser humano me refiero al hombre natural. Dice, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Entonces, hay cosas que cuando la palabra nos va dando entendimiento, madurez y crecimiento, conforme los hechos del hombre, conforme nuestras intenciones, vamos aprendiendo lo que es bueno y malo en el sentido espiritual. Fíjense lo que dice verso 1 de Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya hemos estudiado la palabra andar, ¿verdad? Sabemos que es en las actividades diarias. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, muy importante esa palabra, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, muy importante también esa palabra designios, la vamos a ver más adelante, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Acuérdense que designar es elegir, escoger, ¿verdad? Cuando alguien designa un equipo, está designando un grupo en particular, es una decisión a tomar, pero selectiva, ¿verdad? Algo específico. Dice, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, diga conmigo todos,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Desde la maldición de Adán y Eva, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío fue corrupto, fue corrompido por el pecado. Y cada vez que un niño después de Adán nace, ¿verdad?, inmediatamente el niño por naturaleza siempre va a ir a hacer lo incorrecto. Es por eso que se le da instrucción, se le enseña. Y el Señor en su diseño original tenía como propósito que todos aprendiésemos, ya sea un lenguaje, ya sea el método de educación, etcétera, etcétera, el desarrollo del ser humano. Eso es una cosa, pero la otra es que el niño o los niños, nosotros, nacimos torcidos. Eso es lo que mucha gente a veces no quieren admitir. Y aunque el padre puede ver al niño y decir es inocente, es cierto que es inocente. Pero cuando el niño hace algo malo, el papá no lo deja porque es inocente, sino que le corrige. Entonces, a medida que vamos creciendo, y ahora vamos a pensar de forma natural, sin Cristo, nos vamos adaptando al sistema terrenal, a los deseos de la carne, a los deseos de las cosas que vemos, a los deseos de la cultura en que crecimos, al idioma que hablamos, y toda nuestra decisión, todos nuestros designios están sujetados, vamos a decir, a todo eso que aprendimos. Nosotros como cultura, como hispanos en este caso, no vamos a elegir lo que a los polacos les gustan. Podemos aprobarlo un día y nos gusta, pero no es esa nuestra comida, forma de vestir, etcétera. Entonces van viendo como toda nuestra decisión está sujeta a lo que aprendemos. Hemos estudiado esto en el instituto. Bueno, fíjense lo que dice Génesis capítulo 6. Fíjense lo que dice, es muy importante. Génesis 6. Vamos a volver a Romanos 8 en un segundo. Génesis 6. Génesis 6, verso 5. ¿Están ahí? Dice, y vio Jehová, fíjense lo que dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, ¿qué dice? Designio de los pensamientos del corazón de ellos era dos cosas, de continuo y solamente mal. Es muy importante esto. Cuando hacemos algo de forma continua, eso tiene un progreso, ¿verdad? Si usted come mucho de forma continua, usted va a progresar en aumentar de peso. Si usted deja de comer de forma continua, usted va a progresar en perder peso. Eso es una ley natural. Entonces, vamos viendo cómo el ser humano está sujeto en sus decisiones e intenciones conforme a lo que ha aprendido y lo que sabe. Todo el mundo está sujeto. Es por eso que estudiamos la palabra, para saber lo que debemos hacer. Bueno, aquí el Señor dice que Él vio, y mirar aquí no solamente con los ojos, sino vio el corazón del hombre, que era dos cosas, de continuo y solamente. Ahora, esas dos palabras son tan importantes porque si Cristo no hubiese venido y corta esa continuidad y esa única forma de vida, que es lo que dice Génesis 6, hubiésemos seguido hacia el hoyo, todos. Por eso dice la palabra, cuando hablaba de los fariseos, decía, déjalo, son ciegos, guías ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué le llama ciego Jesús a los fariseos en este caso? Bueno, ceguera es cuando podemos relacionarnos con 1 Corintios 2, dice que el hombre natural no percibe, no ve, no entiende, pero el hombre espiritual todo lo entiende, porque ya puede ver lo espiritual en lo físico por la palabra. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir, yo veo lo invisible? Nadie, es imposible. Pero Dios, por medio de su palabra y su espíritu, nos guía para que vivamos en el mundo invisible, si podemos decir espiritual, caminando en lo visible. ¿Cómo podemos nosotros discernir cuando una persona tiene un espíritu? ¿Cómo sabemos? Bueno, muchos dicen que es porque se revolotea, se cae, brinca, se tiembla la cabeza, etc. Es posible, pero hay veces que hay personas que están movidas por un espíritu, un demonio, y te hablan y tú no sabes lo que te está diciendo y de dónde provino esa palabra. Y cuando conoces la palabra y tienes el Espíritu de Cristo, te das cuenta de una vez. Gente tranquila, sentada, lo ves así muy bien portado, y tú puedes, o el Espíritu te muestra lo que tiene esa persona adentro. 1 Corintios 2, el que estoy mencionando, dice, ¿quién conoce el Espíritu del hombre, sino el Espíritu mismo que está en él? O sea, yo no conozco sus pensamientos, yo no los conozco, ni ustedes los míos.
Pero el espíritu que está en mí ahora y en ustedes, si son cristianos, lógicamente le va a mostrar lo que está escondido. Lógicamente no estoy diciendo que el espíritu nos muestra todo, pero nos da el discernimiento para ver lo espiritual. O sea, fíjense lo más importante. Vamos ahora al capítulo 3 de Génesis. Vamos a ver allí algo para que vean por qué Eva pecó, ¿verdad? Ya sabemos por qué pecó, pero vamos a ver unos puntos. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Los que llegaron después, el título de hoy es Guiados por los sentimientos. Guiados por los sentimientos. Lógicamente el título está en negativo, ¿verdad? Si le pueden poner el peligro, ¿verdad? Génesis 3. Estamos en el 6, vamos al capítulo 3. Fíjense lo que dice. Este texto lo hemos leído cientos de veces. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora fíjense lo que dice el texto 5, el verso 5. Dice: sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, el entendimiento de Eva se iba a expandir, se iba a abrir. Ahora bien, desde que el Señor creó a Adán y Eva hasta hoy, hasta el fin, todo ser humano fue diseñado con valga la redundancia, con el diseño de depender de Dios. Somos todos seres dependientes, todos somos seres dependientes. Pero aquí Eva vio la posibilidad de que ella podía ser igual que Dios al punto de no necesitarlo, si lo pueden notar. Por eso fue que cayó en la trampa. Pero fíjense lo que dice al final del texto 5, sabiendo el bien y el mal, pudiendo discernir entre ambas cosas. Dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Antes de seguir, ese fue el problema, y ha sido el problema de todos los tiempos en el ser humano, de que el ser humano toma decisiones basadas en el beneficio personal. Quiero que piensen por un segundo en eso. Cada ser humano toma decisiones basado en el beneficio personal. Por ejemplo, ustedes alguien le dice: mira, te invito a un lugar, ¿verdad? X lugar. Lo primero que la persona dice es: ¿a dónde es? ¿Qué hay allí? ¿Qué tipo de comida? Antes de decidir. ¿Por qué? Porque quiere saber que le va a gustar, le va a beneficiar. Y eso es algo natural, eso no es pecado. Créanme, no es pecado, porque Dios nos dio una alma para vivir gozosos, en paz, etcétera. Eso es bueno. Pero cuando utilizamos como medio para decidir lo que a mí me gusta, ese es el peligro. Por eso el tema se llama Guiados por los sentimientos. Van a ver aquí cómo esto trasciende. Bueno, Eva vio que el fruto era bueno. Fíjense que ella pensó en ella sola. Ella no pensó en Adán, no pensó en Dios, no, se le olvidó lo que dijo el Señor. Sino ella dice: bueno, veo que el fruto es bueno, agradable para comer y codiciable para yo alcanzar sabiduría. Eso le dio a ella el permiso para decidir. Ahora, ¿por qué fue movida ella? ¿Por la obediencia de Dios o por sus sentimientos personales? Bueno, vemos desde el inicio que ella cayó en el pecado porque fue movida por lo que ella vio que era bueno para ella. No quiero que se le olvide eso, ¿ok? Ella vio que el fruto era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable. Esos tres representan el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? En otras palabras, era codiciable. La codicia se experimenta en el corazón. Cuando usted mira algo con los ojos, podemos decir el alma. El alma es la que se deleita. Cuando usted se sube en una montaña rusa, ¿a quién le gusta la montaña rusa? No muchos, pero bueno. Ese sentimiento, ¿verdad? En mi país le llaman el gustico de la vieja. ¿Saben por qué? Porque usted siente como que aquí la mariposa le sube y le baja. Ese sentir, ¿sabe dónde se siente eso? ¿Se han preguntado? Ese sentir aquí que usted dice: sentí como que se me hundió ahí.
pero se sintió bueno. Ese es el alma, los que no lo saben. Y lógicamente tiene que ver con los neurotransmisores, son los líquidos que te hacen sentir bien, pero está conectado al alma. Como la sangre, ahí está el espíritu, la vida está en la sangre y la vida es el espíritu. Entonces, es lo físico con lo espiritual en uno, eso es lo que quiero decir. Bueno, todo lo que el ser humano decide siempre hace cálculos, argumenta en su mente para ver si le conviene. Ahora, esa palabra convenir en la Biblia tiene un significado diferente al humano. Por ejemplo, si usted tiene un negocio en la vida natural, sin ser cristianos, ¿verdad? Usted le están vendiendo un producto que cuesta $1,000 y se lo están vendiendo en 100, usted diría, wow, me conviene comprarlo, porque lo puedo vender en 800 y me gano 700, $800, ¿verdad? Bueno, esa es la conveniencia del mundo. Vayan captando. En el Señor no funciona así. Por eso dice Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora bien, cuando pensamos de esa forma, cuando utilizamos los sentimientos para decidir, somos presa fácil para Satanás. Porque eso fue lo que él usó con Eva. No debemos utilizar solamente lo que a mí me gusta para decidir. Debemos utilizar lo que la palabra de Dios dice que me conviene. Miren lo que dice Romanos 8. Vamos a Romanos 8 ahora. Estamos allá. Romanos 8. Acompáñenme allá. Eso es muy importante conocer porque la mayoría de las veces muchas personas dicen, bueno, es que yo he orado y he hecho y todavía no veo resultado, mi vida sigue igual. Todavía me siento vacío, todavía no me siento como pensé que me iba a sentir. Y todo tiene que ver exactamente por la decisión del sentimiento humano, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos entienden que el libre albedrío se corrompió en el Edén? ¿Cuántos saben eso? Que todo lo que el hombre decide, dice en Génesis 6, es de continuo, ¿y qué más? Y solamente mal. Ahora, lo podemos entender todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a su pueblo, en Deuteronomio 30:19, he aquí pongo delante la maldición y la bendición? Ahora, aquí está el meollo. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la maldición? Normalmente un ser humano piensa que la maldición es el que anda detrás de ti con un cuchillo para matarte, o aquello que no te beneficia de forma personal, o una enfermedad, le llaman maldición. Y sí, en el Antiguo Testamento todo era literal. Y quiero decir esto. La voz de Dios en el Antiguo Testamento se escuchaba por aquí, por el oído físico, porque todo era terrenal. La práctica de la ley era física, era tangible, no era espiritual como ahora. Las bendiciones eran terrenales, lo pueden ver en Deuteronomio 28, 29 y 30. Y vemos como Dios dice, si obedeces te daré esto, si obedeces serás una nación próspera, si obedeces serás una nación sana. En este caso, con mucha salud y el fruto de la tierra será próspero. Fíjense lo que le está diciendo, le está dando bendición terrenal. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, fue permitido para que el hombre vea que solamente Cristo sacia, lo que hablamos el domingo. Solo Cristo sacia. Y aunque tengamos de todo, Salomón fue ese ejemplo de decir, yo tuve todo y todo fue vanidad y aflicción de espíritu. Pero hay cristianos que todavía piensan que en el dinero y en las cosas está la bendición. Eso que le dijo el Señor, te pongo la maldición y la bendición. Luego le dice, te pongo la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí está el meollo de discernir cuál es la verdadera vida, cuál es la verdadera bendición. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento no siempre la pasaron bien. Los reyes, como David, no la pasaron así como en paz. Siempre era persecución y aflicción. Perdón. Ahora entramos a Cristo, Nuevo Testamento, y lo que antes era bendición, ahora ya no es bendición. No se le llama bendición al dinero, es un recurso y es una bendición de Dios, pero es un recurso, es una añadidura que Dios permite para cumplir su propósito eterno. Y por eso es que vemos ahora, fíjense lo que dice el versículo 26 de Romanos 8. Dice, y de igual manera, voy a leer despacio, el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? ¿Qué debilidad está hablando el texto? Oigan lo que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí lo dice el texto. ¿Cuál es la debilidad? Dice el texto más adelante,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahora, fíjense lo que está diciendo el texto. Ni aún las cosas que pedimos, la pedimos por conveniencia en el sentido espiritual o de vida eterna, sino que puede ser una petición terrenal. Por eso es que dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Pero vemos aquí que el Espíritu dice que nos ayuda a pedir como conviene. Ahora bien, vuelvo otra vez atrás. Cuando usted piensa en conveniencia, ¿verdad? Usted diría, bueno, una conveniencia es comer comida que a mí me guste, comprar la ropa que a mí me gusta, comprar el carro que a mí me gusta, ir a un país que a mí me gusta. Y vemos que así se discierne en el mundo. Es por eso que Satanás tiene a muchos amarrados, porque utiliza lo material para ver como un medio de bendición. ¿Cuál fue el medio que él utilizó con Eva? Bueno, le puso la fruta y le presentó una bendición terrenal engañosa. Él quiso hacer lo mismo con Jesús. Todo lo que él le ofreció a Jesús era terrenal, no espiritual. Jesús estaba ayunando para cumplir un propósito y él le ofreció que convirtiera las piedras en pan. Fíjense cómo de algo espiritual quería traer a Jesús a la realidad terrenal. Pero come, ya tienes 40 días sin comer, convierte las piedras en pan. Y Jesús le dijo, no, porque escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda dirección del Espíritu. Luego le dice, tírate del pináculo, y era para que él recibiera la gloria de hombre, para que lo vieran descender y lo recibieran como Mesías. Pero el Señor no iba a recibir la gloria de esa forma, era Dios quien lo iba a glorificar. Y luego dice Filipenses, y toda rodilla se doblará. El tercero le dice, bueno, como está escrito, después le mostró las glorias terrenales. He aquí toda la gloria terrenal. Fíjense que todo era terrenal. Ahora, si usted le ofrece eso que le ofreció a Jesús Satanás, a un no creyente, una persona que no conoce, ¿verdad?, el propósito de Dios en su vida, y le presenta todo esto, usted no piensa que diría, wow, Dios me está bendiciendo, me va a dar una buena posición, me va a dar gloria de hombres, me va a dar pan, sus ángeles me van a bajar cuando me tire del pináculo. Increíble, ¿sí o no? Entonces vemos como Jesús rechazó eso. ¿Se preguntan por qué? Porque esa no es la bendición. Esa no es la bendición. La bendición es la espiritual. Incluso hay un texto que usted conoce. Dice, la bendición de Dios no acarrae tristeza, ¿verdad? Es la que bendice y no acarrae tristeza. Bueno, si un carro fuera bendición de Dios, cuando se lo chocan, ¿qué acarrae eso? Tristeza. Si se le roban el celular, ¿qué acarrae? Tristeza. Por eso es que Jesús dice, nadie jamás los va a separar de mi amor. Esa es la que permanece para siempre, la bendición de Dios. Entonces, podemos invertir en el reino, como dicen, terrenal, y luego de dar nuestra vida, dejarnos guiar por los sentimientos, y luego nos morimos y todo se quedó. Pero Jesús dijo en Mateo 6, no hagan tesoro en la tierra, sino en el cielo. Vamos a volver a los versos que leímos anterior. El verso 1 dice Romanos 8:1, dice, ahora pues es la continuación del 7, donde ya Pablo viene hablando de algo que también nos ayuda a entender. Dice él, lo que quiero no hago, mas lo que no quiero, lo que quiero no hago, y lo que hago es lo que no quiero. Ahora, ¿pueden entender eso? Suena como raro, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer no hago, y lo que debo hacer no lo hago, porque estaba corrupto. Su carne no tenía la capacidad de pedir como conviene. El espíritu sí. Entonces Pablo reconoce que él no tenía la capacidad de tomar la buena decisión. Es como usted darle su vida, su meta de vida en las manos de su niño de 2 años y decirle, ¿qué tú crees que debemos hacer en el futuro? Vamos a hacer un plan financiero y un plan para nuestro futuro. ¿Qué tú crees? Que usted le entregue su voluntad a un niño de 2 años. ¿Qué le va a decir? Yo creo que debemos de sacar todo el dinero del banco y comprar Toys R Us, ¿verdad? Comprar un viaje y comprar muchos dulces. Y usted le va a decir, yo lo veo muy bien eso. Entonces, así el Señor nos ve cuando nosotros tomamos los sentimientos como medio de discernimiento. Ese es el peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando viene un problema a nuestro hogar, estamos hablando de la familia, claro, y viene una situación tan difícil, tan compleja
para decidir qué hacemos. Decimos, bueno, es que si hacemos esto, vamos a perder esto. Fíjense cómo se discierne, ¿verdad? Es que si nos vamos por aquí, los únicos $200 se van a ir. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos discerniendo bien así, sí o no? ¿Utilizando los medios terrenales para escoger la decisión, sí o no? No, lógicamente no. Ahora, no, claro, la respuesta está fácil, pero aquí el punto es la aplicación. Porque cuando viene un problema, tú quieres resolver el problema. Resolver el problema. ¿Cómo? Invirtiendo el problema que vino. Bueno, se me perdió algo, tú quieres volver a comprarlo. Si tomas una decisión, yo siempre he dicho que el que sirve a Dios le cuesta más trabajo su vida. Amar cuesta más trabajo. Porque usted dice, bueno, estoy en mi casa, me llamó un hermano, un primo, un amigo que necesita un favor. Y te está llamando y tú sabes que es para eso y ves la pantalla, fulano de tal, y me está llamando para esto, para aquello. Es más sacrificio coger el teléfono, ¿sí o no? Después que estamos acostados, descansando. Aquí el texto dice, al entrar del 7, Pablo dice, lo que quiero, ¿verdad? No hago, y lo que no hago, eso quiero, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, verso 2, porque la ley, de Romanos 8 estoy, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Ahora, ¿por qué le llama la ley del pecado a la carne? La carne tiene una ley y es que solamente nos lleva a pecar. Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. Ahora, manifiestas son las obras de la carne, no está hablando directamente de robar y matar. Está hablando que todo lo que hacemos, mis hermanos, nos conlleva a pecar. Ahí se manifiesta que fue en la carne. Miren lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era, ¿qué dice? Débil. La palabra débil es enfermo. Pero yo quiero dar un saltito al verso 5. Vamos a leer del 5 en adelante. Exactamente. Y ahí nos vamos a detener un poquito más tiempo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, cada decisión que tomamos debemos como cristianos poner en la balanza en qué me beneficia de forma espiritual antes que terrenal o carnal. Esa es la idea de la enseñanza de hoy. Cuando yo decido hacer algo, si voy a comprar algo, si voy a decidir entre tomar una decisión un poquito compleja, ¿qué es lo primero que hacemos? Mirar el beneficio personal. Cuando Dios le pedimos su dirección, Señor, guíame, ¿verdad? Y de repente viene una oferta que te puedes ganar un buen dinero, te puede beneficiar. ¿Esa es la voluntad de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Cuando vemos el beneficio personal y terrenal. Bueno, no siempre no, a veces sí, pero no siempre. Mayormente no, porque puede ser que mi decisión me bendiga de forma terrenal, puede que sí, pero no debe ser el medio, no debe ser el lente por el cual miramos para decidir. Por ejemplo, vamos a transportarnos a nuestro hogar. Una pareja que tiene hijos, ¿verdad? Una persona que vive sola, un padre soltero, madre soltera, tiene que tomar decisiones cada día. Cada día es una decisión que tomar, ¿verdad? Falta el dinero, ¿qué hago? ¿Verdad? Se rompió esto, ¿qué hago? Se me enfermó la niña, el niño, me enfermé yo, ¿qué hago? Y lo primero que queremos es buscar la solución física antes de poner primero la espiritual. Mi pregunta es esta, ustedes, la mayoría conocen el texto. Cuando el paralítico vino a Jesús, ¿qué fue lo primero que le sanaron? ¿Su cuerpo físico o su vida espiritual? Ahora imagínese usted el cuerpo tendido, ¿verdad? Un hombre que solamente la cabeza movía, paralítico, de arriba abajo. Y se lo traen a Jesús. Y todos están así mirando. Dice, lo va a poner a caminar. Lo primero que estaba pensando todos. Y como siempre digo, Dios siempre contesta de la forma que nunca esperamos. Todos decían, ¿lo va a sanar o no? Solamente pensando en lo físico. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Me da risa ese texto, pero me bendice. Me da risa porque yo digo, ¿qué estarían pensando los demás cuando Él dijo eso? Tus pecados te son perdonados. Ahora, acuérdense que en ese tiempo, pensando en la cultura, en el tiempo, en el contexto histórico, el pecado era algo muy importante, porque el pecado representaba maldición. Porque ellos preguntaban, ¿está así porque su papá pecó? ¿O está así porque fue muy pecador? Ellos sabían que el pecar
llevaba como consecuencia la maldición física. Entonces Jesús no lo sana primero físicamente, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. Me imagino el paralítico así, como quien dice, ok. Me imagino, yo no sé, ¿verdad? Yo imaginándome. Y le dicen, ¿quién es este que perdona pecados, verdad? No solamente es Dios que perdona pecados, lo que pasa es que no saben quién Él era. Y luego le dice, ¿qué es más fácil? Quiero dejarlo con esa pregunta 5 segundos. Piensen en eso. ¿Qué es más fácil? ¿Resolver lo físico o lo espiritual? Lo físico. Dígalo duro, sin miedo. Claro que es más fácil, claro que sí. Pero fíjense en algo. Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Verdad? ¿Perdonar pecados o decir, levántate y anda? La sanidad física, para Dios no hay nada imposible. Ninguna de las dos para Dios era difícil. Pero cuando él dice fácil, se estaba refiriendo a que Satanás también podía, o mediante el instrumento de Satanás, podía alguien ser sanado físicamente. Por eso existe la brujería, qué sé yo, todos los inventos de satanismo por ahí. Bueno, Dios le puede permitir a Satanás que sane. Le puede permitir eso, ¿sí lo creen? Pero perdonar pecados solamente Dios, como ellos dijeron, solamente Dios hacía eso. Y ellos estaban enfocados en la parálisis física. Vamos a llevarlo para que Dios lo sane. No fue para que Dios lo perdone. Esa no fue la primera idea. La idea inicial no fue esa. Ellos cargaron con él para que fuera sanado de forma física. Fíjense cómo estaban invertidos. Jesús lo enderezó y lo sanó de forma espiritual. ¿Su parálisis cuál era? Tenía parálisis física, pero también con su parálisis espiritual no podía entrar al reino de los cielos. Estaba paralítico, o sea, acuérdense que el Señor en el ejemplo de las bodas dijo, tráiganme, ¿verdad? Al mudo, al ciego, al cojo, al manco, tráiganmelo, porque no podían llegar. Dice que nosotros le amamos porque primero Él nos amó a nosotros primero. Entonces vemos aquí el verso 5 retomando, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, ¿usted se considera de la carne o del espíritu? Lógicamente todos decimos del espíritu. Fíjense lo que dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, ¿qué es ocuparse de la carne? Son las personas cristianas, se está hablando creyentes ya, que solamente se mortifican, se preocupan por lo físico y terrenal. Eso es lo que está diciendo. El ocuparse, dar la vida por lo terrenal, produce muerte. ¿Cómo es eso? Lógicamente porque aquí ocuparse, la palabra es dar la vida. Ocuparse aquí, ¿se acuerdan de Filipenses? Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos aquí es el afán de vida, lo que buscamos. Y no es malo buscar lo terrenal, pero aquí ocuparse es dar la vida por lo físico y terrenal. Y dice aquí que produce muerte. Está diciendo el texto. Miren lo que dice el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es increíble cómo no relacionamos nuestro día a día al decidir con esto. De que si mis decisiones están todas basadas en el bienestar terrenal y no primordialmente, no estoy diciendo que debemos olvidar el terrenal, porque vivimos aquí en la tierra. Hay que trabajar, hay que comer, hay que vestirse, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero aquí el texto está hablando que nosotros utilizamos nuestras decisiones basadas en primeramente lo físico, lo terrenal, lo humano, lo pasajero. Por eso dice el texto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vamos a hacer un paréntesis en Romanos 8:7, vamos a Santiago, capítulo 4, para que vean allí otro ejemplo. Verso 7 en adelante, vamos a leer Santiago 4. ¿Qué usted entiende por la palabra, en sus propias palabras, qué significa someterse? ¿Qué usted diría? ¿Qué palabra usted cambiaría que no sea esa? Someterse. Obedecer. ¿Cuál más? Entregarse. ¿Qué más? Humillarse. ¿Qué más? Negarse. Muy importante esa. Negarse. La palabra que el cristiano no ama mucho, pero...
Rendirse, exactamente, rendirse es muy buena palabra. Bueno, fíjense lo que dice el 7, muy importante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Es muy importante entender eso, muy importante. ¿Qué quiere decir? Sométanse a Dios, resistan al diablo. Ahora vamos a poner a Dios en un ladito en el texto, lógicamente. Vamos a mirar cómo resistimos a Satanás. Vamos a pensar en Eva. Satanás, ¿cómo vino? ¿Con un cuchillo en la mano? ¿Con una hacha, verdad? Con cuernos y echándole miedo ahí a Eva, ¿verdad? ¡Ah, Eva, te voy a comer! Satanás no viene así. Satanás viene con regalitos. ¿Sí lo pueden ver? Regalitos materiales. Y aquí dice, resiste al diablo. Ahora, fíjense lo que está diciendo. ¿Saben cómo se resiste al diablo? No es cancelando, yo te reprendo. Piensen un segundo, ¿cómo se resiste al diablo? Tampoco. Ese es el segundo término que dice aquí. Por eso dice, someteos a Dios y luego resiste al diablo. Vamos a poner algo, lo van a entender rápido. Vamos a poner que resistir es entregar el alma. Someteos a Dios es entregarle el alma a Dios. Ahora, si Dios tiene mi alma, en sentido sentimental, el alma es el sentimiento, lo que me pide, ¿con qué Satanás me puede tentar? Tiene una duda mi esposa. No, pero resistir es como aguantar. Sí. Si tú estás a dieta, yo sé que lo voy a entender de una vez, y ven un heladito así derritiéndose, ¿cómo usted resiste el helado? Huyendo, es un buen punto, hermana. Hay que correr. No tienen que correr en la calle, pero si es posible, sí. Pensando en las consecuencias que te conllevaría. No. ¿Qué tú dijiste? La palabra que tú dijiste. Negándose. Eso es resistir al diablo. Satanás va a venir y te va a decir, mira, te traigo esto. A Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Te daré todos los reinos. ¿Y cómo lo resistió? Diciéndole que no. Ellos no estaban allí forcejeando, ¿verdad? Y el Satanás lo agarró por el cuello y Jesús le metió el pie y lo tumbó al suelo. O sea, porque resistir parece una lucha, pero sí. Pero van a ver lo que es la lucha aquí. Se lo voy a mostrar en la Biblia, que no es pelear con Satanás. Es necesario leer esto, ¿verdad? Vamos a volver a Santiago, pero vamos a 1 Corintios 9. Vamos a ver lo que dice aquí nuestro hermano Pablo. 1 Corintios 9. Yo le doy gracias a Dios que está escrito, porque cuando hay cosas que uno dice, que la gente dice, ¿de verdad? Bueno, la Biblia lo dice. 1 Corintios 9. Vamos a leer el verso 25 en adelante. Ahora acuérdense que resistir al diablo es una lucha, ¿sí o no? Claro que sí. Pero acuérdense que Satanás es un vendedor. Él te viene vendiendo cosas para tentarte. Incluso Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya acabado recibirá la corona de vida. Miren lo que dice el 25 de 1 Corintios 9. Lean conmigo, por favor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí o no? Pero vamos a leer el 27. Miren lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo. Deberíamos de golpear a Satanás, ¿sí o no? Pero Pablo no dice eso. Pablo dice golpeo mi cuerpo. Ahora aquí no es golpe literal. Aquí es hacer sufrir la carne cuando te pide algo y le dices que no. Dice golpeo mi cuerpo y lo pongo. Eso significa someterse, lo que dice Santiago. Luego dice, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, el que anuncia el evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Lo entendieron? Ok. Ahora, notan que resistir a Satanás no es pelear con él, no es declarar te mando al infierno, nada de eso. Es solamente escuchar su propuesta y decir no. Eso fue, así Jesús venció a Satanás en el desierto. No. ¿Por qué? Porque escrito está. Eso fue lo único que él hizo. Él no peleó, no sacó la espada, nada. Él le dijo que no. Fíjense lo que dice el 7 otra vez. Santiago 4:7. Sí, 4:7. Dice, someteos a Dios. Ahora, este texto, eso es a veces es un poquito, entiendo que no es tan fácil cuando se estudia la Biblia, en cierta forma, porque aquí el texto está invertido. Entonces, no podemos someternos a Dios si estamos rendidos a Satanás.
Por eso es que primeramente dice, someteos a Dios, entreguen todo su corazón a Dios. Ahora fíjense lo que está diciendo: cuerpo, alma y espíritu, en mente, en pensamiento, perdón, y sentimiento. ¿Quién se acuerda de Romanos 12, que dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué es sacrificar? Es dolor. ¿Por qué duele? Porque cuando la carne te dice, cómete eso, y tú sabes que no puedes, ¿duele sí o no? Ay, bueno, yo acabo de entrar en una dieta rigurosa. Me llamaron que tengo el colesterol alto, el médico. Y cuando veo, en mi casa quedaba ayer un paquete así de galletitas de chocolate que me gustan, y lo miraba así, hasta lo estaba oliendo. Ya no tenía ya, fue de ayer. Estaba bromeando con mi esposa, como que estaba comiendo, a ver si me llamaba la atención. Y estoy calculando, ya tomé la decisión, ya voy a comer bien, voy a bajar de peso. El domingo tengo yo menos 5 libras, ya van a ver. Pero lógicamente duele porque te dejas de satisfacer de forma personal. Claro que duele, es difícil, pero si quiero cuidarme, honrar a Dios con mi cuerpo, debo hacerlo. Esa es la diferencia, que ahora yo no rijo mi vida por los alimentos, sino que yo quiero agradar a Dios. Ese agradar a Dios me va a llevar a decirle que no a la carne. Fíjense cómo es. Por eso el texto dice, 7, retomamos: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Ahora, ¿cómo va a huir? Cuando él vea que cuando él te tiente, te va a tentar en 3 partes. Primero va a comenzar con lo físico, lo terrenal. Luego, cuando él vea que has muerto a lo terrenal, que no te interesa el mundo, luego va a comenzar con lo espiritual. Es muy importante esto. Te va a comenzar a tratar con tu vanagloria, con tu orgullo, decir, oh, pero tú sabes mucha Biblia, tienes que predicar, tú eres un evangelista, eres un profeta, y comienza a inyectarte vanagloria. Fíjense que él gradualmente te va tentando, y si tú pasas la prueba de la carne, si te resistes a lo que él te ofrece, va a comenzar a hablarte ahora de lo que mueve un ser humano, que es la gloria. Por eso Jesús comenzó con el pan, luego le dijo, tírate para que descienda y recibas gloria de hombre, y luego le habló de poder, dominio, que es la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16 dice que los deseos del mundo no vienen del Padre. Los deseos de los ojos, los de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del Padre. Fíjense que los deseos de los ojos es simplemente usted mirar algo que le gusta y vivir para eso. Quiero comprar ese carro, esa casa, ese vestido, ese reloj, ese perfume, lo que nos gusta, lo que cada día compramos. Pero buscarme un trabajo que me pague más porque quiero comprar eso. Y dar mi vida por el trabajo para adquirir eso. Eso es lo que está diciendo el texto. El ocuparse de la carne es muerte. Y por esa razón, el texto dice, acercaos a Dios, el 8, y Él se acercará a vosotros. Ahora, siempre digo, en Juan 15 dice algo similar. Dice, el que permanece en mí y yo en vosotros. Parece ser como raro, porque uno dice, bueno, si me acerco a Dios es normal que Él se acerque a mí. Si yo me acerco a mi esposa, ella está cerca de mí. ¿Sí lo pueden entender? O sea, pero con Dios no funciona así. Dice, acérquense a Dios y Él se va a acercar. Ahora, acercarse a Dios no está hablando de un movimiento en distancia o en tiempo o en posición. El texto lo dice, mira cómo. Cuando dice acercaos a Dios, Él se acercará. Dice, punto, después de vosotros, dice, pecadores, limpiad las manos. Fíjense lo que está diciendo. Y vosotros, ¿los de qué? Doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la forma en cómo nos vamos a acercar a Él para que Dios se acerque a mí. Ahora, está diciendo aquí 2 cosas. Limpien sus manos. ¿Cómo? De no pecar, arrepiéntanse por la palabra, purifíquense. Doble ánimo, ¿saben lo que quiere decir doble ánimo? Muchos ya saben. Es cuando queremos el mundo y a Dios. Es cuando no estamos fijos, no estamos decididos solamente para vivir para Dios. Una persona que tiene doble ánimo siempre va a tender a tomar sus decisiones basado en lo terrenal. Va a tener miedo a perder lo suyo, va a tener miedo a perder su reputación personal, sus bienes materiales. Y una persona que no ame a Dios con todo va a batallar con esto, porque la amenaza de Satanás va a venir por ahí. Cuando el anticristo venga, ¿cuál usted cree que va a ser el problema? ¿Que va a venir un dragón botando fuego por la boca? No, mis hermanos, va a venir con palabras persuasivas, ofreciendo paz y prosperidad. ¿Quién no quiere paz y prosperidad? Ese es el shalom que la Biblia habla. Paz y prosperidad se simboliza en shalom.
de donde vino la palabra Jerusalén. Jerú, pueblo, Shalem, Salón, paz, ciudad de paz. Y por esa razón todos queremos esa paz que nos da tranquilidad, seguridad, nos sacia. Y Él va a venir prometiendo eso. Por eso dice, y por eso vendrá destrucción repentina. Porque la gente va a mirar que la economía va a subir, todos los trabajos se van a poner más fácil para conseguir, se va a ganar más dinero, va a haber más movimiento. Y si no hemos muerto a la carne, vamos a ser presa fácil. Dios está bendiciendo, hay avivamiento, hermanos, porque lo estamos comparando con lo material. Satanás, el anticristo, el que dice que habla de la marca de la bestia, lo que significa es que el que se va a poner la marca es aquel que ha dado su vida por lo terrenal. Y de la única forma que lo puede adquirir es con yo no sé si es un chip, no lo sé, pero eso que él va a poner, ya sea una marca, sea un chip, sea lo que sea, si permitimos adorar a Satanás por lo material, lógicamente vamos a caer en este doble, lo dije al revés, si tenemos doble ánimo vamos a caer tendidos ante la trampa de Satanás. Cuando el anticristo venga, mis hermanos, no va a ser como muchos piensan, que va a venir queriendo obligar a nadie. Él te va a poner el plato delante y tú decides. ¿Se acuerdan de Saúl que profanó la bendición? ¿Saben lo que fue que él hizo? Que cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Rechazó la primogenitura de donde iba a venir el linaje de Jesús, mis hermanos, por un plato de comida momentáneo. En otras palabras, vendió la bendición por algo terrenal. Y el Señor lo llamó profano. Y de él salió amargura y quería matar a su hermano Jacob, aunque se reconciliaron después. Pero Satanás va a venir ofreciendo lo material. Él no le va a decir, ¿vendes tu alma? ¿Cuánto quieres? No, mis hermanos. Él sabe en lo que somos débiles. Él sabe lo que a ti y a mí nos gusta. Tú eres débiles con los carros. A mí me encantaban los carros. Era mi vida. Y trabajaba con eso. Y con eso, si todavía sigo débil con eso, va a venir con un carro. Y va a decir, mira, si diluyes el mensaje, te regalo este vehículo del año. Un ejemplo poniendo. Si a usted le gusta el chocolate, le va a decir, mira, si haces esto, te voy a dar todos los chocolates que quiera. Esa es la idea con que Satanás viene. A ti te daré si postrado me adorares. Pero fíjense que a nosotros decidir en nuestros hogares, si todo lo que decidimos es por el bien personal o el bien terrenal, le voy a decir algo, vamos camino a muerte, dice el texto, si lo pudieron leer. No vamos camino a vida y paz, vamos camino a la muerte. Si mis planes y metas están todos centrados en mi bienestar y de mi familia terrenal, y no elimino que tenemos que enviar a los niños a la escuela, tienen que superarse, tienen que crecer, tienen que trabajar, tienen que vivir la vida terrenal, es natural. Pero aquí lo que está hablando es que toda nuestra inclinación de vida esté más inclinada a lo material que a la vida espiritual. Es por eso que la familia está en derrota espiritual muchas veces. Es porque no reina Cristo en la casa. Claro, Cristo es el Señor en mi casa cuando hay de todo. ¿A quién no ama a Cristo así? Hasta Satanás se convierte. Pero no se trata de eso. Y esto que estamos estudiando, amados, es algo que nos va a ayudar a discernir mejor. Porque cuando yo tengo que decidir, mi esposa sabe cuando tenemos que tomar una decisión, a veces es tan difícil que nos perjudica en todo el sentido de forma terrenal. Hay veces que tenemos que decidir algo. Ella me dice, bueno, tú sabes que esto va a costar más dinero, más tiempo, menos tiempo para nosotros. Digo, sí, ese es el amor. Si agrada a Dios, si es bíblico, por ahí vamos. Seguro, sí, así dice la palabra. Pero ¿saben qué? Hemos visto a Dios obrar en medio de eso. Hemos visto cómo vale la pena inclinarnos a la guianza de Dios que a la que nosotros creemos. Porque cuando en una casa el medio de decidir está basado en lo material, es peligroso. Es como cuando Dios, por ejemplo, nos llamó al tiempo completo. Era algo que teníamos que pensar, ¿verdad? Ella ganaba un sueldo y yo otro, y traíamos no mucho dinero, pero comparativamente sí, era negarnos para venir a servir. Ahora imagínense que yo hubiese dicho, bueno, yo voy a ser pastor aquí tiempo completo si me dan el sueldo de mi esposa y mío. Imagínense que yo hubiese demandado a Dios eso.
Yo lo voy a hacer, pero con condiciones, porque a mí, cuando yo trabajaba, me gustaba comprar esto, pantalones de $200, mi esposa, qué sé yo. O sea, antes, como no tenemos hijos, teníamos esa libertad de comprar cualquier cosa que nos gustaba. Para servir a Dios ahora no es igual. ¿Lo pueden entender? Ahora, si se pone de por medio, mis hermanos, la carne, ¿cómo me voy a sentir? Porque voy a dejar de hacer. Pero le voy a decir algo, ella está ahí sentada. No volvemos atrás. Y tenemos muchísimo menos, aunque no teníamos nada, pero tenemos muchísimo menos que antes. Muchísimo menos. O sea, estoy hablando en porcentaje de 80% menos. Y estamos muchísimo mejor. Ella le puede decir, se la pueden llevar aparte y le preguntan, ¿es cierto? No estoy mintiendo de verdad. ¿Por qué? Porque hemos decidido, aunque no somos maduros del todo, estamos aprendiendo, pero hemos decidido seguir a Dios, hacer lo que Él dice. Y vemos el resultado, lo vemos así, a veces inmediato, a veces no, pero sabemos que Dios está obrando. Y eso es una bendición, porque a veces el papá con el hijo, la mamá con el hijo, que es lo más a veces difícil, cuando el niño le hace una pregunta, ¿verdad? Mamá, ¿qué hago con esto? Debemos de ver en qué afecta primero la voluntad de Dios, aunque se pierda todo. Eso es lo difícil. ¿Lo pueden entender? Eso es lo difícil. Bueno, vamos a avanzar en Romanos 8, verso 8. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren lo que dice 9. ¿Sabe lo que está diciendo el 9? Nos está mandando a afligirnos de aquello que nos da gozo. Sufran, quítense de todo lo que usted tienen de forma terrenal para, oigan bien, como medio de satisfacción. Voy a leer un texto que de verdad barajé para traerlo al tema, pero lo voy a leer. Ezequiel, permítame encontrarlo primero porque no lo quería leer. Ezequiel 23. Es un texto muy duro. Y aunque es el Antiguo Testamento, el Señor lo hizo con un propósito. Verso 15. Quizás usted no lo entienda del todo de una vez, pero lo voy a explicar para que vean lo que dice el Señor. Ahora bien, le voy a dar un contexto. El pueblo de Israel presumía del templo que Dios le edificó, presumía de que eran pueblo de Dios, y esa era como su saciedad. Se sentían orgullosos, ¿verdad? Se saciaban con las cosas terrenales al punto que desobedecían a Dios. Y fíjense lo que dice el 15. Vino a mí, aquí hablando del profeta Ezequiel, palabra de Jehová, diciendo, he aquí, hombre, dijo, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe. ¿Qué dice? ¿Dije 23? 24, el que sigue. Sí, lo que pasa es que lo borré del... 24:15, perdón. Gracias. 24:15. Lo que pasa es que no tenía en mente hablarlo, pero me llegó a la mente ahora y dije, lo voy a leer. 24:15, ahora sí, ¿verdad? Ok. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, quiero que lean conmigo lo que dice, yo te quito de golpe, ¿qué? El deleite. ¿Sabe cuál deleite? Su esposa. El Señor se le llevó a la esposa, a Ezequiel. Y usted diría, wow, pero ¿qué Dios es este? Diría usted. Porque podemos refugiarnos en la familia. Es lo que dice más adelante. Eso está duro. Dice, de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Oigan bien, cuando se muere un ser querido, lo único que nos queda, mis hermanos, es vaciarnos y buscar consuelo después de la muerte. Y el Señor le dice, no llores, aguanta el dolor por dentro. Aquellos que buscaron el deleite en cosas terrenales y no en Dios, aquí Dios está tratando de forma dura que ahora sufran su alma. Acuérdense que estamos en el Antiguo Testamento donde las cosas eran literales. Fíjense lo que dice más adelante. 17. Reprime el suspirar. ¿Qué está diciendo? Ni llores, ni te quejes, no haya llanto de la muerte de tu esposa. Oigan lo que dice. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. O sea, sigue tu vida normal, como que no se murió nadie. Eso está diciendo el texto. 18. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana me hice como que no, como me fue mandado. 19. Y me dijo el pueblo,
¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? O sea, lo vieron raro porque al morirse su esposa debió haber una ceremonia de luto, de dolor y consuelo. Fíjense lo que dice el 20. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano el santuario. Ellos presumían de su templo, del que el Señor le había edificado. Dice, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Está duro esto. Dice, y haréis de la manera que yo hice, hablándole Ezequiel al pueblo. Dice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Dice Ezequiel, pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias, o sea, uno de los que sobrevivió de la matanza, vendrá a traer noticia y dirá el 27, en aquel día se te abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. ¿Está duro esto? Está duro. Gracias a Cristo que Él vino. Gracias a Él vino y no tenemos esa ira repentina por cada mal que cometemos, pero es más engañoso ahora para el que se endurece porque no pasa nada de forma externa. Ahora la muerte es espiritual, ahora la separación es espiritual, ahora viene el ícabod, o sea, Dios se va de nosotros y no lo sabemos, y comenzamos a sufrir las consecuencias de la tierra, y la maldición cae sobre nuestra casa. ¿En qué sentido? Comienza a suceder cosas que no nos imaginamos y preguntamos, ¿por qué está pasando esto en mi casa? Porque vivimos en deleite terrenal, porque nos olvidamos de Dios, quien nos cubría, quien que por su gracia nos guarda, quien nos suple cada día, nos olvidamos de Él. Es por eso que el texto es tan duro de asimilar. Volviendo a Santiago, es un texto que usted diría, wow, vemos la gloria de Dios. Es la palabra que trae temor a nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Cuando vemos a un Dios consumidor. Bueno, en el 9 lo voy a relacionar con Ezequiel 24. Por eso dice, nos manda ahora como mandamiento, afligíos, lamentad y llorad. Y dice, vuestra risa, fíjense que no dice la risa que yo le doy, sino el deleite que ustedes tienen terrenal, elimínenlo. Oigan lo que dice, su risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí lo que está diciendo es que muramos a la dependencia de lo que me hace sentir bien de forma terrenal. Vamos a pensar por un segundo, es muy importante esto. Todo esto, lógicamente, se dificulta en nuestras vidas, es por una razón. Es porque quizás no hemos entregado todo el corazón a Dios. Porque si nuestro corazón le pertenece a Dios, nuestro deleite, ¿dónde se encuentra? En Dios. Pero si venimos a Él con medio corazón, vamos a sufrir esa consecuencia. No la de Ezequiel, lógicamente, ya no viene el juicio así, ya ahora el juicio viene de Dios, o vamos a decir no juicio, pero vamos a decir la consecuencia. Viene que nos separamos de Dios y no nos damos cuenta. El texto nos está diciendo claramente que nosotros debemos de toda decisión, todo plan de vida, toda meta a seguir debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende? Bueno, 3 cosas que quiero mostrar aquí en lo que afecta. Afecta, número 1, cuando decidimos por los sentimientos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted tiene que decidir algo, corregir sus hijos, vamos a poner, ¿verdad? Los que tienen hijos,
Y usted sabe que lo correcto es corregirlos, pero a usted le duele más el corregirlos, ¿verdad?, que a ellos mismos. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que tenemos que hacerlo. Cuando usted tiene que decirle que no a alguien, sabiendo que esa persona lo necesita, pero es antibíblico, ¿verdad? A veces te dicen, mira, hay situaciones tan difíciles que son complejas, y tú dices, es que no es bíblico. Y tú dices, pero es que la persona tiene hambre y te está mandando a hacer algo ilícito. Bueno, ahí lógicamente podemos desprendernos y darle de comer. Pero a veces se pone la balanza, ¿qué harías? ¿Verdad? ¿Qué harías? El Señor dice que no tomó en cuenta a su Hijo por justicia, sino que lo entregó y lo molimos nosotros. Lo matamos, lo crucificamos, derramó toda su sangre por nosotros. ¿Qué más nosotros siendo culpables? Entonces, Dios quiere cambiar nuestra percepción de vida, nos quiere dar una mente del reino, no como la que hemos escuchado por ahí, ¿verdad?, en las iglesias, mente del reino para decir que el cristiano no debe ser pobre. Eso es una mentira, pero que veamos la riqueza espiritual sobre todo, y que podamos entenderla, que podamos ver que el yo a lo mejor vivir una vida más humilde, de forma espiritual, me bendice más y bendice a los demás que yo tener más dinero o tener una mayor comodidad. Y aquí sabemos que la palabra no condena al rico, no es esa la idea, pero sí al que anda buscando las riquezas por encima de la vida espiritual. Bueno, vamos a volver a Romanos, y ponga una marca ahí antes de leer, porque le quiero dar los 3 puntos que estaba leyendo antes que se me pase. Número 1, afecta nuestra adoración. Ahora, ¿sabía usted que nuestra felicidad depende de nuestra adoración? ¿Quién ha podido relacionar esas dos cosas? Mi felicidad depende de mi adoración. Si yo adoro el dinero, lo material, lógicamente soy infeliz. Pero si adoro a Dios, soy feliz. La santidad es una plenitud de felicidad, no tanto en mi vida personal, sino en la familia. Créanme, si ustedes quieren ser felices, parejas, ¿verdad?, que están aquí, los que viven solo, en el caso, por ejemplo, del hermano Edwin, el hermano, por ejemplo, Antonio, muchos que viven solo, es increíble cuando se vive en santidad, cómo Cristo es suficiente. Cómo Cristo es suficiente. Y a veces no hay felicidad en la casa porque se vive en el tira y jala. El mismo texto de Santiago que leímos, al inicio del texto, verso 4, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen los pleitos? Yo le diría así de forma dominicana: ¿no es en el tira y jala? No es mío, y tú dices, no es mío. En el yo quiero, en el tú quieres, ¿no es eso? Y fíjense lo que está diciendo el texto. ¿De dónde vienen los pleitos? Es yo quiero las cosas a mi manera, porque así me gusta a mí. Y el hombre dice, pero yo la quiero así porque así me gusta a mí. La pregunta es, ¿cómo le gusta a Cristo? Esa es la idea. Ahí está la felicidad de una pareja. Bueno, mi esposa y yo, como todo el mundo, tenemos aflicciones, dolores, todo. Pero algo que nos ha ayudado tanto en esos últimos tiempos, que hemos aprendido, estamos aprendiendo, es que cuando hay un conflicto, venimos a silencio. A veces a mí me molesta, a veces a ella, ¿verdad?, porque queremos hablar. Pero viene un silencio. Y luego que nos calmamos y meditamos y el Espíritu nos habla, venimos otra vez y preguntamos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice la palabra? No es que yo quiero, bueno, yo también quiero. Si tú quieres azul, yo quiero rojo, pero ¿qué quiere Cristo? Esa es la forma como se mide las decisiones. ¿Qué dice el Señor? No, que yo me quiero mudar porque desde pequeño yo siempre soñé, pero ¿qué soñó Cristo? Fíjense cómo esto no es que se complica la vida cristiana, es que nos expone de forma real. Y vivimos para nosotros. Es fácil servir a Dios cuando me está dando lo que yo quiero. ¿Quién no se quiere casar con alguien que te da todo lo que tú le pides? Claro que sí, eso es egoísta, ¿verdad? Quiero que esté conmigo porque me va a dar lo que yo quiero. El matrimonio es al contrario, me voy a casar para yo darle toda mi vida. Ese es el pensamiento de ambos, debe ser. Me voy a casar porque le voy a dar mi vida. Y él piensa, me voy a casar porque voy a darle mi vida. Y ahí Cristo suple, ¿verdad?, a ustedes dar sus vidas, y ahí viven felices. ¿Perfectos? Jamás. Aquí en la tierra jamás. Pero yo no cambiaría, mis hermanos, de verdad, mi estilo de vida de ahora con mi esposa no lo cambiaría por nada. Por nada, mis hermanos. Miren, a veces yo tengo un carrito, ¿verdad? Tenemos como 11 años con él, es casi parte de la familia.
Y lo miro, ¿verdad? Dice, bueno, necesitamos algo ya para la iglesia, para ayudar y bendecir. Y yo digo, bueno, me gustaría, ¿verdad?, cambiarlo. Digo, pero si ese carro que vamos a cambiar se interpone en la voluntad de Dios, me quita la paz que mi esposo y yo tenemos, por alguna razón, no lo quiero. De verdad que no, me quedo a pie. Un burrito nos compramos ahí, vamos de lado ahí. Para la iglesia con el bultico y la Biblia. Porque hemos llegado a entender que sin la paz de Cristo vivimos en un cementerio. De verdad que sí, se lo digo. Y yo, como varón de casa, se lo digo. A veces ella me dice, ¿qué tú crees de esto? Digo, bueno, cada vez que adquirimos algo, tenemos que soltar algo. Siempre que compras algo, hay un intercambio. Si quieres un reloj caro y no ganas suficiente, ¿qué conlleva? A dar más tiempo de trabajo para poder comprarlo. Si compras una televisión, tienes que dar espacio en tu casa porque lo tienes que poner en un lugar. Entonces, hay veces que usted tiene que discernir, decir, bueno, si compro esto, ¿qué me quita? ¿Tiempo con mi esposa? No lo quiero. Si quiero esto, ¿qué me quita? ¿Tiempo con mi mamá, mi papá, mis hijos? No lo quiero. Pero me va a costar más tiempo sacrificarlo por el amor a Cristo. Miren, el domingo utilicé un ejemplo irónico. Dije que hay ricos que darían todo su dinero por su familia, para estar en una mesa con su familia. Pero hay pobres que entregarían su familia por el dinero de ese rico. Lo que pasa es que el pobre no entiende que ya tiene la riqueza, que es su familia. ¿Usted cambiaría un hijo por más dinero del trabajo? Hay veces que sí. No lo planeamos, pero a veces sí. ¿Por qué? Porque mi casa rige mis sentimientos, lo que yo quiero, ¿verdad? Y Dios nos está limpiando. Créanme, todos aquí estamos condenados en esto. Pero Dios nos está cambiando, nos está dando entendimiento para no vivir para el deleite, sino vivir para Cristo. Y si eventualmente así Cristo lo quiere, en las añadiduras viene el deleite temporal, que no es necesario cuando Cristo está aquí. Es parte, pero no es tan necesario, ¿verdad? Por eso le dijo Pablo a Timoteo, si tienen abrigo y tienen sustento, alimento, estén contentos con eso. Ay, no, contento con eso yo quiero un zapato Prada, ¿verdad? Lo que tiene la suela roja. Mira, quiero un coat, no el que quita el frío, no, el de pelusas de oso. ¿Ven cómo las cosas cambian? Mi televisión, ¿verdad? Tiene que ser smart, si no, no veo televisión. El teléfono, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad? Te dije que... ¿Cómo? El último, ¿verdad? El último. Como que no van a ser más, el último. Sí, no, miren, le voy a decir algo, les soy sincero. Yo tengo reloj y no miro la hora allí. Les soy sincero. Yo no miro la hora en el reloj. En este sí, porque estoy aquí, el teléfono está ocupado, pero es en el teléfono que veo la hora. Es un lujo. No estoy diciendo que es malo, no me malinterpretan, no es malo. Pero si tenemos que dar algo más importante por comprar un reloj, sí es malo. Estamos idolatrando. Bueno, afecta nuestra adoración, afecta a la familia y afecta nuestro destino. Porque si nos enfocamos en lo terrenal, lógicamente nos quita el enfoque de lo celestial. Y no podemos servir a dos señores, dice la palabra, es imposible. La clave, mis hermanos, de la felicidad se encuentra en siempre decidir de forma espiritual. Miren, lo voy a poner así. Cuando vamos a pensar en una pareja, vamos a verlo así. Una pareja se está poniendo de acuerdo para tomar una decisión. Esto aplica para todos, pero estoy ejemplificando de esta forma. Y se reúnen, dice, vamos a comprar esto, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Vamos a pensar en una nevera de aluminio, Samsung, de las que tienen televisión adentro, ¿verdad? No sé. Y usted dice, bueno, esa nevera, usted comienza a calcular el bien que le va a traer de forma física. Usted dice, wow, aquí las manzanas, ¿te imaginas aquí el agua? No hay que poner galones, sino que tira el agua directo. Y comenzamos a planificar todo eso. Lo que no planificamos es el dolor de cabeza para pagar mensualmente esa deuda. Eso no lo calculamos. Y usted va y nunca disfruta la nevera porque está enojado, porque se encuentra con el imán, le ponen ahí los biles. Y se encuentra ahí el pago de la nevera y usted va a beber agua y usted dice, se te quita la sed. Se te quita la sed. Vuelvo y repito, no estoy condenando el tener. Pero ¿qué estamos dando por tener? La familia, ¿verdad? El tiempo, la paz. Miren, yo he llegado a un punto de vida. Yo antes, no recuerdo qué era lo que mucho me gustaba, pero me gustaba mucho la ropa. Mucho, mucho, mucho. ¿Usted sabe lo que es dar $400 por un jean? Y yo no era rico, no tenía ni dinero.
Es mucho dinero, ¿sí o no? Mi esposa me decía, ¿cuánto? Es que me gusta. ¿Se imaginan? Siendo pobre, estoy siendo sincero, ella lo sabe, yo no era rico. Y yo le decía a ella, bueno, eso hace mucho tiempo ya cuando vine a Cristo no tanto, ya solamente eran 350. Bueno, no tanto, pero todavía, miren, no es malo gustarle lo bueno. ¿A quién no le gusta lo bueno? Cuando usted pasa por un dealer, ¿verdad? Usted tiene por aquí un hombre vendiendo naranjas y un dealer de Ferrari. Si usted, ¿qué hace? Pues quiero ver aquí el panorama. No, usted mira el carro rojo de Italia que vale $500,000. Es natural querer lo bueno. Pero la palabra nos enseña qué es lo que beneficia, qué es lo que conviene. Dar la vida por esto, ¿verdad? Y comprar algo que si no lo enseño no tiene sentido. Imagínate, me compré un reloj Gucci, Louis Vuitton, y tengo que saludar así. Hola, ¿verdad? Porque honestamente es para dar la hora, pero me costó $5,000. Hola hermano, ¿cómo está? Muy bien. O sea, se imagina lo que... No, estoy tratando de pensar cuando hacemos... Porque todo lo hacemos, yo me incluyo también. Hacemos cosas así, ¿verdad? Bueno, es que diga aquí, ¿verdad? Prada, hola hermano, ¿cómo está? O sea, son cosas vanas, pero miren, nos estamos riendo. Pero ¿cuántos, pensando en general, han abortado su familia por adquirir lo material? Claro que sí, por utilizar esto como medio de decidir. Quiero volver a Romanos, al texto 8. 8:8 es Romanos. Yo no le estoy diciendo que venda lo que tiene, que no trabaje. Yo estoy diciendo, ¿a dónde está nuestro corazón? Esa es mi idea del texto. Dice, y los que viven, ¿qué dice? Según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Lo que ella me pida, ¿verdad? Dice, luego, ¿qué dice? Lean conmigo. No pueden agradar a Dios. No pueden. Ahora, agradar la carne, esto incluye, ¿verdad? Vacaciones y todo eso. Unas vacaciones en un país, eso no es malo. Pero aquí dice, el que vive según eso. Mi vida, darla por eso. Eventualmente ustedes, si les sobra, puede decir, bueno, me quiero ir de viajes, yo lo envío en oración. Disfruten en su familia, viajen si pueden. Pero cuando hay que sacrificar algo por obtener un bien material, o decidir como familia, quiero hacer esto porque me gusta esto, nos salimos del plan de Dios. Es importante eso, nos salimos. Miren lo que dice 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no lo tiene, no es de Cristo. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Moisés en Hebreos 11:24 dice que él decidió servir a Dios antes que vivir en los deleites del pecado. Fíjense cómo lo relaciona. Miren lo que dice el verso 11. Verso 12, vamos a avanzar. Así que hermanos, deudores somos. Aquí deudores está hablando de le debemos la vida a Dios. Esa es la idea. Deudores somos. Dice, leí el 12, ¿verdad? Sí. Dice, no a la carne, para que vivamos conforme a ella. El 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y bien rapidito ya para ir terminando. ¿Qué hora es? Todavía falta. Efesios 2:3. Fíjense lo que dice. Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ahí estamos todos lo que no conocíamos a Cristo, vivimos en otro tiempo en los deseos, ¿qué dice? De nuestra carne. ¿Cuáles eran? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Están viendo aquí que todo lo que hacíamos antes, y todos se acuerdan de eso, todo lo que yo hacía era porque quería dinero, quería ropa, quería carro, quería viajar, todo lo que el mundo ofrece. Y todos mis planes estaban dirigidos allí. Miren, a un no cristiano, aún siendo profesional, inteligente, de forma terrenal, secular, pregúntale un día, traten de buscar un amigo, alguien que conozca, que se graduó de alguna profesión, y pregúntale, una pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? Pregúntale eso. Muchos le van a decir, fíjate que no sé.
No sé. O le van a decir, yo siempre he soñado con tener una casa en Suiza, qué sé yo, algo terrenal. Y van a notar que el propósito de ellos está limitado a lo terrenal, no a lo que permanece para siempre. Entonces, aún una persona se graduó magna cum laude, summa cum laude, ¿verdad? Con grados muy altos y con un sueldo de 3 dígitos mensual o anual, se dice, ¿verdad? De 6 dígitos anual, sobre los $100,000, ¿verdad? Y le preguntas, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cómo, a qué te refieres? ¿Al seguro de vida? No. ¿Cuál es tu propósito de vivir? ¿Hacia dónde te diriges, verdad? Cuando seas un viejo, ¿qué quieres hacer? Y todo va a estar resumido a lo terrenal. Lo lamentable es que como cristianos, muchos tenemos esta visión, estos designios del corazón. Y no debe ser así. Nuestro destino, ¿dónde está? Dice el Señor que nuestra ciudadanía se encuentra en el cielo. Y si somos peregrinos y pasajeros por esta tierra, no estamos enfocados en la carne, estamos enfocados en lo que vamos a vivir allá arriba, ¿verdad? Allá tendremos un cuerpo nuevo. No vamos a vivir en el espíritu flotando. No es como muchos piensan, o alas, ¿verdad? No. Vamos a vivir como estamos sintiendo cada cosa, vamos a comer. Jesús dice que cuando resucitó, bajó, se sentó con los discípulos y comió. Entonces son cuerpos regenerados, glorificados, perfectos, ¿verdad? Vamos a vivir, vamos a suponer esta vida, pero en perfección, sin dolor, sin incomodidad, sin nada de lo que se llama pecado, dolor, odio, tristeza, nada. Esa es la promesa que Dios nos tiene. Ahora, ¿quién cambiaría la eternidad en perfección por algo pasajero en dolor? Porque aún las riquezas traen dolor. Eclesiastés dice que Dios le da sueño al pobre, pero al rico se lo quita. No es que Dios se lo quita, es que no le da paz, porque su paz está en el dinero, en lo terrenal. Cuando usted no le está yendo bien de forma económica, no debemos atribularnos, aunque sí duele, pero no debemos decir como que perdimos ya la esperanza de vida, como que todo se acabó. No, mis hermanos, nuestra paz, nuestra dependencia está en Jesús, y Él es la fuente de vida. Se acabó esto, de donde vino hay más, y eternamente. Entonces el problema es que cuando hay escasez que Dios permite, en vez de venir a Él, trabajamos más, buscamos un part-time, y no tenemos tiempo para la fuente de vida. Él es la fuente de vida, ¿sí o no? Él es quien suple. No, nosotros no tenemos la capacidad. Miren, Dios es tan soberano y tan misericordioso que Él pudiese quitarnos la fuerza y enfermarnos y hablarnos así, pero no lo hace así porque Él quiere que vengamos por amor. Ya sería abuso de parte de Él porque nos dio libre albedrío, pero no, Él no funciona así. Él permite que pasemos, atravesemos para que vengamos a Él. ¿Cuándo es que somos más espirituales? ¿No es en la necesidad? ¿Cuándo es que oramos más? ¿No es cuando estamos enfermos? ¿Cuándo es que preciamos nuestra vida? ¿No es en el funeral? Cuando vemos a un amigo morir. Ahí estamos mirando el féretro diciendo, hay que enderezarse con Dios. Mientras que en la fiesta se te olvida todo. En una fiesta, dice Salomón fue que dijo eso, es mejor estar en funeral que en fiesta. Porque hemos tomado el sistema de vida. Fíjense lo que dice Proverbios 21:17. Pensé que me quedaba poco tiempo, pero me sobra. Si ya los iba a despachar temprano. Proverbios 21:17. Miren lo que dice. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino aquí representa lo que nos hace sentir bien en paz. Acuérdense que el alcohol inmuniza los nervios. Usted no siente nada. Si usted debe algo, usted dice que lo pague otro. Usted está borracho. O sea, sí, es así. O sea, el alcohol eso es lo que hace, que te quita el dolor. O sea, no sientes nada, aunque te duele más al otro día, pero por el momento. Dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Siempre que lean el Antiguo Testamento y habla de bendición y riquezas, pásenlo al Nuevo como bendiciones espirituales en Cristo. Porque el Antiguo Testamento habla mucho de las bendiciones terrenales, que si las primicias, que si tu canasta remecida, apretada, ya saben lo que estoy diciendo, tu salida y tu entrada será de bendición. Ahora en el Nuevo Testamento podemos estar completamente bendecidos, enfermos, en una cama. ¿Lo pueden creer eso? Pablo es nuestro ejemplo. Cristo,
sufrió en la carne. Podemos estar enfermos físicamente y completamente aprobados por Dios. La percepción del hombre es contraria a la de Dios. Hay una iglesia en las 7 iglesias que el Señor le dice a Filadelfia: tú dices que eres pobre y yo te digo que tú eres rica. Quizás esta iglesia no tenía sus finanzas, ¿verdad?, que le sobraba el dinero. Quizás no era una iglesia grande, a lo mejor. Dice, tú dices que eres pobre, como quien dice, somos una iglesita pequeña, ¿verdad? Y ojalá seamos como Filadelfia, que nos veamos un poquito pobrecitos aquí porque somos pequeños, pero que Dios nos diga, yo te digo que tú eres rica. Que nuestra aprobación venga de Dios, no de lo que vemos del hombre. Que Dios sea el que nos diga, ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, el Espíritu Santo, su palabra. Y hay iglesias, le dice a una iglesia, creo que es Esmirna o Filadelfia, dice, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Creo que es ella misma. ¿Sabe a qué se refiere esa puerta? A la salvación. Que cuando la gente venía a esta iglesia, el Espíritu era tan palpable, la palabra era tan directa, que era casi imposible el que oía la palabra no arrepentirse, porque era tan directo el mensaje. Y la gente entregaba su corazón. Dice, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, y he cerrado una que nadie puede abrir. Y vemos ahí, mis hermanos, increíblemente, cómo la riqueza, la bendición, el Señor la mira como espiritualmente y no física. Y yo creo que es siempre, mis hermanos, miren lo que dice Gálatas. Vamos a ver muchos textos para ver algunos ejemplos. Gálatas 5. Sabiamente, aquí vemos lo que dice Pablo. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice luego? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando queremos andar lleno del Espíritu, esto va a costar nuestra comodidad. Esto nos va a costar nuestro estilo de vida. Le va a costar. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Los deseos de la carne, vamos a pensar en ellos como todo lo material. Porque acuérdense, robar es pecado, ¿verdad que sí? Pero fíjense que lo que conlleva robar es la codicia. ¿Y qué es codiciar? Querer algo. ¿Y qué es ese algo? Algo material. O sea, si pueden notar lo que estoy diciendo. Miren lo que dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si nuestra forma de decidir en nuestro hogar, como persona, como individuo, está ligado al beneficio carnal o terrenal, andamos en la carne y no en el Espíritu. Ahí lo dice el texto. Y dice que el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Para que tú no hagas lo que tú quieres o yo quiero. Porque lo que yo quiero en la carne es contrario a lo que el Espíritu quiere espiritualmente hablando. Por eso dice aquí, es contrario, 18. Pero si sois guiados, ¿cómo se llama el tema de hoy? Guiados por los sentimientos. Le pueden poner entre paréntesis por la carne. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no hay condenación, no hay juicio contra nosotros. Y luego comienza a decirnos un sinnúmero de cosas acerca de la carne. Miren lo que dice el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, no, léanlo. ¿Cómo usted traduce el 24, verdad? Claro, dice, los que son de Cristo han crucificado dos cosas, pasión y deseo. Ahora, vamos a analizar esa palabra. ¿Saben lo que es pasión? Pasión es lo que usted hace, lo que le motiva a usted a hacer algo. Soy apasionado en esto, en aquello. Por eso debemos de ser apasionados por Cristo, para que lo que hagamos seamos motivados a hacer su voluntad. Pasión está hablando de ese anhelo del alma por algo que nos motiva, nos enciende el motor, nos da la fuerza para servir. Cuando usted es una persona que es dedicada, ¿qué usted dice? Es apasionado, ¿verdad? Porque está entregando todo. Y luego dice pasiones y luego dice deseos. Bueno, la carne le gusta lo terrenal. ¿Quién no le gusta la gloria en un trono, que le traigan la comida, le den masajes en los pies, una corona de oro, ¿verdad? Con miles de servidores. Bueno, Salomón. Y Salomón vivió todo eso. Aprendió a cantar, a escribir, estudió la tierra, hizo todo lo que un hombre puede hacer, Salomón. Y escribió Eclesiastés. Usted lo ve en su casa, capítulo 1 al 10. Creo que llega hasta el 11, pero bueno.
Ese capítulo, yo le llamaría el capítulo de la ironía, donde él dice, gózate, haz lo que te dé la gana, pero acuérdate que de todo lo que hagas te juzgará Dios. Haz lo que tú quieras, la voluntad es tuya. Y comienza a hacer una explicación en Eclesiastés acerca de, lo que yo hago, ¿a dónde me lleva? Todo tiene un resultado. Y vemos aquí el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Y fíjense lo que dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El que anda en el Espíritu anda negado, se niega. No se trata de mí. La vanagloria se trata de ¿quién? Del yo. Por eso dice, no os hagáis vanagloriosos. El que anda en la carne anda buscando lo suyo. Para mí, para mí, para mí. Miren, voy a cerrar con esos puntos. Peligros. Esto produce confusión, incredulidad y miedo. Cuando decidimos por los sentimientos. Usted no puede vivir la vida cristiana, no debemos ser dirigidos o movidos o motivados por lo que yo quiero de forma personal. ¿Verdad? Eso es, aunque sabemos que es egoísmo, porque Dios como cristianos no nos llama a vivir solos o a decidir lo que yo quiero, eso lleva, mis hermanos, a confusión. ¿En qué sentido? Cuando una persona utiliza lo material y terrenal como una palabra que ando buscando, es como el medio para escoger, es como el lente con que miramos todo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando voy a decidir, yo miro a través de los lentes de la palabra, según me dice la palabra que debo ser. Pero si todo lo que yo hago es con el beneficio personal, ¿cuánto me voy a ganar si hago esto? Y si hago esto, ¿en qué me perjudica a mí? Eso es lo que trae confusión. ¿Por qué? Porque Satanás te va a poner trampas terrenales para que tú sigas esos pasos. A veces, mis hermanos, o la mayoría de las veces, no nos beneficia de forma personal obedecer a Dios. ¿Lo entienden eso? Cuando un niño quiere algo, él anda buscando lo suyo, sea un juguete, aunque no le haga daño, pero el papá sabe que no se lo puede dar, o la mamá. Bueno, en ese momento ese niño no te quiere, cuando le dices que no. ¿Sí sabían eso? En ese momento dice, no te quiero. No te quiero, te dice a ti, tú no me amas, ¿verdad? Te manipula. Pero allí viene un desprendimiento. Notas la frialdad del niño y lo quieres buscar. Ven, siéntate aquí. No, no quiero. ¿Por qué? Porque no le diste lo que él quería. A veces hacemos así con Dios. Yo le oré a Dios, pero parece que a mí no me oye. Y nos tornamos como esos niños así, porque queremos lo nuestro, no lo de Cristo. Cuando Cristo vino, dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Lo invitaron a unas fiestas y dice, Señor, ven, entra. Todavía no me ha llegado la hora. El Señor no me ha dado permiso porque no he venido a hacer mi voluntad. He venido a hacer la voluntad del que me envió. Y fíjense que todo lo que Jesús medía era para hacer por el cual Él fue llamado. Y nuestra identidad es lo que identifica cómo vivimos, cómo decidimos, qué buscamos. Si somos cristianos, nuestra decisión está basada en la voluntad de Dios, nada más. Lógicamente esto queda ya a disposición de cada quien. Pero si usted quiere victoria en el Señor, créanme, mis hermanos, nuestras decisiones tienen que estar basadas primeramente en qué le agrada a Él, no a mí. Romanos 12 lo dice, vivir en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios, no a mí. Esto nos va a librar de muchas faltas, de cometer muchos errores. Quitar, cuando usted decida en su casa, como individuo, como cristiano, no vaya primeramente a medir qué va a perder o qué va a ganar. Inmediatamente diga, ¿en qué glorifica esto a Dios? Es la mejor decisión. Es que si hago esto me beneficia, pero Dios no es glorificado allí. ¿Lo pueden entender? Confusión, ¿verdad? Incredulidad y miedo. Antes de cerrar, quiero darles dos caras acerca de lo que es la satisfacción personal. Siempre acuérdense de esto. Está la decisión a tomar. Vamos a pensar ahora como humanos, ¿verdad? No somos cristianos, por ejemplo. Y toda decisión está limitada o, número 1, calmar la conciencia. Número 2, satisfacer nuestra alma. Ahí está nuestra vida humana, si podemos decir. Lo voy a resumir así. El libre albedrío de cada persona está sujeta a esas dos. Hay gente que hacen bien porque el alma no lo deja dormir, la conciencia.
o trabajan para deleitarse a sí mismos. Ese es su estilo de vida. Bueno, es que quiero hacer algo por la comunidad, es que Dios me ha dado mucho. Eso es calmar la conciencia. Eso es ser humano. Hacer un bien no nos hace buenos, nos hace humanos. Hacer la voluntad de Dios nos hace cristianos. Entonces todo lo podemos ver en esas dos caras. Cuando yo decido, cuando yo me dejo guiar por los sentimientos, dependen de estos dos. O que mi conciencia me está matando, o lo hago para un beneficio personal. Hay personas que aman familiares porque ese familiar lo hace sentir bien. Es por eso que usted tiene un tío o un primo que es tan difícil de tratar que usted cuando lo ve se manda corriendo. Alguien tiene un familiar que es dificultoso de tratar. No solamente en mi familia hay de esos. Todo el mundo tiene una gente que dice, ay, mira que viene allí, porque no te hace a ti sentir bien. Fíjense la diferencia. Entonces debemos de soportar en amor. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Y si recibimos una persona que es difícil, tú dices, ay, es que no me gusta, porque es que habla de una forma que a mí me molesta. Fíjense que está hablando yo. No me gusta hacer esto porque siempre que voy, como yo me siento. Pero ¿y si Dios quiere que tú le hables de Cristo? Si quiere que Dios quiere que tú le sirvas a esa persona. Imagínense. Esta mañana hablaba con una persona que me llamó. Creo que estaba ebria la persona, estaba borracha. Y cuando me llamó, fíjense cómo somos de forma natural, me llamó porque necesitaba hablar con alguien, estaba llorando mucho, una persona, no sé quién es. Eran como las 6 de la mañana y cuando uno ve una llamada a esa hora y llaman a casa de oración la iglesia, yo pensé, bueno, a lo mejor es de otro país. Y me comenzó a hablar, pero esa persona tenía una necesidad, pero tenía una batalla porque me decía, ¿sabes qué, pastor? Creo que lo estoy molestando, mejor lo dejo. ¿Por qué dijo eso? Estaba pensando en él. Lógicamente me llamó porque tenía una necesidad, pero estaba pensando en que él está molestando. O sea, llamó a una persona porque necesita, pero no se quería humillar. No quería hacer lo que dice la Biblia, buscar el consejo. Y le estaba mortificando más que si me estaba molestando o no a la necesidad por la que me estaba llamando. Fíjense cómo somos. O sea, su decisión se estaba basando en cómo me estaba sintiendo. En ese momento, esa persona no durmió toda la noche, llorando. Y tomó la decisión de llamar y en un segundo iba a dañar todo. Yo le dije, no, estamos para ayudar, tranquilo. Dime lo que necesitas y traté de ayudarlo. Pero fíjense cómo toda mi depresión, mi dolor, en un segundo se tornó en mí. Ay, a lo mejor lo estoy molestando. Pensó que estaba molestando él. Yo le dije, no estás molestando, estás buscando ayuda. Y eso está bien, necesitas buscar ayuda. Pero a veces el egoísmo, a nosotros querer lo nuestro, nos desvía, nos confunde. Y todo está ligado a cómo yo me siento. Por eso es que cuando se sale a pasear, se pelea. Es por eso, porque cada quien quiere lo suyo. ¿Y por qué no mejor fuimos a tal río? ¿Y por qué no fuimos mejor a tal parque? ¿Y qué vamos a comer? Yo quiero esto, ¿y tú qué quieres? O sea, siempre un pleito, porque en todo no se centra en hacer la voluntad de Dios. Y cada quien someterse a cada quien. No, lo que usted quiere, hermano. Hermano, ¿qué usted quiere? Pues eso comemos. Créanme que yo pienso así. Dios hace que me caiga bien ese alimento. Pero cuando se hace lo que yo digo, hasta mal le cae a uno. No, me dio dolor lo que me comí. Lógicamente. Porque estamos centrando todo, midiendo todo por el sentimiento. Recibir la palabra de Dios a veces nos quiere llevar a separarnos porque el sentimiento está primero que lo espiritual. La palabra sí es confrontativa para todos nosotros, pero es la verdad. Por ahí dicen que la verdad duele, pero es necesaria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos muchas gracias, Señor. Hemos podido ver, Señor, que cuando caminamos confiando en nuestras emociones y sentimientos personales, siempre tomaremos decisiones necias por el egoísmo en nosotros, Señor. Pero te pedimos, Padre, que nosotros queremos ser más como Cristo, que no pensó en Él. En la Biblia nunca vimos un milagro que bendijo a Jesús. Nunca vimos que se sirvió a sí mismo. Nunca vimos que comió primero. Nunca vimos que cuando iba a la cruz, que oró, su dolor, su angustia no era por su dolor personal, más bien era por la separación del Padre.
Y vemos ese ejemplo en Cristo Jesús, que se negó a sí mismo, se despojó, se hizo siervo, entendiendo todo lo que tenía que sufrir por amor a nosotros. ¿Qué más debemos hacer nosotros al entender este principio? De que no se trata de mí, sino de Cristo. Yo te pido, Padre, que este principio podamos cada uno de nosotros aplicarlo cada día, y cada vez que hablemos, cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, siempre vengamos en meditación de tu palabra y digamos: Señor, quiero hacer esto, pero ¿en qué te glorifica a ti? Primeramente, te pedimos que podamos depender siempre, Señor, de tu palabra y tu espíritu en guianza, para poder cada vez más aprender y crecer en nuestro caminar cristiano. Yo te pido, Padre, que sigas bendiciendo, Señor, este pueblo, que sigas bendiciendo sus vidas y que sigamos aprendiendo cada uno de nosotros para modelarte, Señor, en un mundo lleno de egoísmo, de tinieblas, de egocentrismo y de engaño, Señor, y tinieblas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.